Mi nombre es Sofía Ibarguren y mi padre Damián es pintor. Este es su taller y es acá donde pintó una serie de cuadros relatando su infancia y lo que fue vivirla en tiempos de dictadura. Si bien al principio parece una historia trágica, en realidad es bastante afortunada comparada con la de otras familias, ya que en la década de los 70 caen varios golpes de Estado en varios países del Cono Sur y dejan muertos, desaparecidos, niños robados. Entonces mi familia se reconstruyó y 40 años después estamos contando esta historia. En 1972 detienen a mi abuelo Carlos y en ese entonces mi abuela Nora se escapa al exilio. Mi padre queda a cargo de su abuela, la mama y su bisabuela, la nona. Mientras que mi tía Silvia, de 4 meses nomás, queda a cargo de su otra abuela, la yaya. Lo que voy a leer a continuación lo escribió mi padre. Son los textos que acompañan los cuadros y explican las situaciones que allí aparecen. Esta historia comienza en la casa de mi bisabuela, la nona, en la calle 18 de Julio, número 1676 en Freybenz. La Espada era un vecino que se dedicaba a reparar máquinas de coser. Yo pasaba mucho tiempo con él, ya que me hacía juegos con dibujos y podía hablar con él sobre mis padres. En ese momento, nadie me podía decir bien dónde estaba mi madre. Si yo le preguntaba a mi bisabuela, la nona, ella se podía inmediatamente a llorar. Si yo le preguntaba a mi abuela, la mamá, ella se enojaba inmediatamente y se ponía a despotricar contra todo aquello que le había tocado vivir. Ninguna de las dos entendía esta nueva lógica y esta situación que les había tocado vivir solo por el hecho de que Nora y Carlos pertenecieran al MLN. Obviamente, a la mamá se le complicó mucho el tema laboral, ya que hubo mucha persecución e inclusive fue presa para averiguar el paradero de mi madre. Terminamos trasladándonos a Paraná, donde ella consiguió trabajo. Fue un periodo de muchas mudanzas y cambios. Tuve una infancia bastante solitaria. Mi timidez, sumada al manejo reservado de la información, me hicieron un niño bastante aislado y con pocos amigos. Recuerdo mucho la compañía de mi abuela y el juego de los rafting en Paraná. Con mi abuela íbamos cada vez que se podía a la visita al penal de Libertad, donde estaba mi padre preso. La espera estaba marcada por Amanda, una oficial del ejército que era la encargada de revisarnos cuando entrábamos los niños. Era un personaje nefasto, odiada y temida por todos. Hoy en día hay mucha gente que la recuerda. A pesar de no tener un recuerdo nítido de ella, me quedó marcada la tensión que generaba su presencia en los que estábamos en la fila. Recuerdo que mientras yo esperaba entrar, me imaginaba que un día iba a llegar y Carlos no iba a estar entre los presos. Me imaginaba que él iba a estar en las oficinas trabajando y que nos íbamos a ir los tres juntos. En los días de lluvia, la visita la hacíamos en un salón gris, que para mí era gigante, lleno de columnas. Cuando estábamos adentro, se abría una puerta y entraban los presos, los héroes para nosotros. Para un niño, todos eran iguales, pelados y de mameluco gris. No podías identificar a tu padre con facilidad. Yo estaba ahí esperando y de repente venía Carlos y me levantaba en el aire con esos juegos tan nuestros. Era un momento fantástico que siempre voy a recordar. Contrario a lo que uno piensa, las visitas al penal para mí no eran algo trágico. Al contrario, era donde yo iba especialmente para estar con mi padre. Por más que el resto de los días no lo viera, yo sabía que estaba ahí y que estaba esperando el momento para jugar conmigo. La ausencia de Nora, por otro lado, era más difícil de manejar, ya que al nivel de un niño no había nada que me indicara su existencia. El ómnibus que nos tomábamos hasta el penal en realidad nos dejaban el camino de acceso, un tramo de 2 kilómetros aproximadamente que teníamos que caminar.
Uno de esos días de lluvia, un camión militar que venía de un tambo se apiadó de nosotros y nos ofreció llevarnos. Nos subimos al camión y me imagino a la mamá teniendo que guardarse todo su orgullo con tal de que no me mojara. Estando en Paraná, una mañana encontré un gran alboroto en la casa. Mi abuela abrió la puerta y apareció una muchacha rubia con un gamulán. Yo recuerdo que la mamá estaba muy emocionada, lloraba de alegría y la abrazaba. Yo no entendía la situación, inclusive pensé que era una amiga de mi abuela. Sentado en el corredor, vino esa mujer a abrazarme y era mi madre. Había vuelto, fue todo un acontecimiento, ya que era la primera vez que estando consciente estaba con mi madre. A partir de ese entonces tuve a mi madre, que le teníamos que decir Mariana y decir que era la empleada si preguntaban, pero poco importaba porque estábamos juntos. Hasta el día de hoy me acuerdo del olor de su ropa, el perfume de su pelo. Fue muy fuerte el momento preciso del encuentro. En la visita siguiente fui el encargado de contarle a mi padre que había vuelto a Nora. Me habían dado todas las indicaciones de que tenía que decirle que estaba mamá, pero que nadie podía escuchar, ya que eran secretos de verdad. Estábamos jugando en el arenero, siempre hacíamos 2 pozos y los uníamos por abajo generando un puente. Y mientras estábamos agachados, le dije algo así como que estaba con mamá. Recuerdo su alegría inmensa, pero no poder demostrarla porque estábamos bajo vigilancia. Y en realidad esta serie surge de un día que mi padre estaba con mi hermana más chica, Matilde, haciendo ese mismo pozo en la arena. Y él, estaba intentando contarle quién había sido mi abuelo, quién había sido la mamá, la nona, la yaya también. Y ahí él se dio cuenta que no tenía cómo contarle a sus hijos quiénes habían sido todos, ¿no? Por lo que había pasado, cómo había sido su infancia. Y de ahí surge, de las ganas de contarnos a nosotros, quiénes habían sido Carlos, Nora y los demás. Con Nora pasábamos mucho tiempo jugando al ajedrez, un tablero chiquito que todavía conservamos. Leíamos Horacio Quiroga y Julio Verne. Falsificábamos el escudo de Perú en una mesa gigante que había en el fondo, jugábamos con arcilla. Así nos fuimos haciendo el uno con el otro y creo que nos fue bastante bien en el aprendizaje. A partir de que Carlos sabe que Nora está con nosotros, él se encargó de facilitar el traslado de Silvia hacia Paraná. Obviamente, mi abuela, la yaya, no podía saber que estábamos todos juntos porque era información peligrosa. Luego de hacer todos esos trámites familiares, fuimos a buscar a mi hermana. Cruzamos el puente en el auto de un amigo de mi abuela, la Madonna. Hicimos todo un teatro de que se habían casado y de que nos íbamos a vivir todos juntos. Y finalmente estaba con mi hermana. Cuando estábamos cruzando el puente volviendo, le dije al oído, cuando lleguemos está mamá. Por supuesto Silvia era más chica y por eso sus dudas eran parecidas a las mías. Sin embargo a ella se le habían decorado un poco más. Le habían dicho que Nora estaba viajando en un crucero y que Carlos trabajaba en el penal. Poco a poco esas dudas compartidas se iban resolviendo. Esta foto entró al penal para mi padre. Era la primera vez que él nos veía a los 3 juntos. La sacamos en el zoológico de Buenos Aires y para sorpresa de esos fotógrafos ambulantes que andan ahí, Nora se puso de espalda y un poco alejado de nosotros. Por razones de seguridad, obviamente ella no podía aparecer mirando la cámara ni nada porque estaba requerida por la dictadura, ¿no? Entonces tuvimos que fabricar de alguna manera esta extraña foto familiar que es parte de nuestros recuerdos. Finalmente estábamos los 3. Nora, Silvia, de 6 años, y yo, con 8. Junto con la mamá, que siempre estuvo sosteniéndonos a todos. Fue una época de muchos juegos y mucho compañerismo,
Iba descubriendo que tenía una hermana y que nos rodeamos de la escuela juntos y hacíamos otras cosas así. La cosa iba mejorando. Cuando liberan a mi padre, nos trasladamos con Silvia hacia Fraiventos y fue en la casa de mi bisabuela, la nona, que nos encontramos los tres por primera vez. Fue un gran alivio y una gran alegría para nosotros que yo no estuviera en el penal. Tengo el recuerdo de este primer corte de uñas en los escalones del patio de la nona. Él no nos cortó tanto las uñas como lo hacía Nora, y ahí pensamos que íbamos a tener un gran aliado en la convivencia. En el 79, Carlos se reúne con nosotros en Buenos Aires, y al quedarse en Argentina pasa a estar requerido. Tenía que presentarse todas las semanas en la comisaría de Fraiventos. Estábamos con Nora ilegal, con documentación falsa y con mi padre requerido por la dictadura. A pesar de estar los cuatro juntos, todavía teníamos información que no podíamos manejar. Uno de los medios que encontramos para mantenernos fueron las marionetas hechas por Carlos y Nora, que luego vendían en jugueterías de Buenos Aires. Mis padres ya habían tomado la decisión de exiliarnos y ya habían estado buscando asilo político en varios países. Fue así que un día llegó una limusina negra gigante con una bandera argentina de un lado y otra sueca. Nos íbamos para Suecia. Los últimos días en Argentina estuvieron fantásticos. Estaban mis dos abuelas con nosotros y el clima de convivencia y armonía fue el mejor. No sé cuánto sabía la Yaya sobre nuestro traslado, ya que de repente le tuvimos que decir a nuestros amigos y demás que nos íbamos del país. Se planteaba un cambio más, pero como los anteriores sabíamos que era para mejorar. Dejamos la Argentina en un periodo justo muy cruel para miles de familias, con desaparecidos, niños robados, muertos, y nos fuimos para Suecia, donde estuvimos 5 años hasta que en 1985 volvió la democracia en Uruguay, y ahí volvimos. Nuestra familia fue una familia afortunada, no tuvimos que presenciar como niños atrocidades que otros niños sí tuvieron que presenciar. Volvimos todos, estábamos sanos, no había muertos, desaparecidos ni nada. Y a pesar de todo, como dije, esta es una historia con un final feliz.